Ya, estamos grabando. Bien, entonces, hoy día vamos a hablar acerca de geometría, ¿ya? ¿Verdad? Se ve bien, ¿verdad? Sí, sí se ve bien. Súper, gracias. Ya, entonces, para comenzar con esta geometría, quiero que hablemos de una palabra, una unidad que usamos en química que es súper importante y que muchas veces pasa como uno no la entiende mucho, como que uno la usa, pero no sabemos qué es el mol, ¿ya? Y el mol viene a partir de una relación de átomos por gramos, ¿ya? Es decir, cuántos átomos tengo yo en cierta cantidad de gramos de algo, ¿ya? Y este número ya surge y nace a partir del carbono 12, ¿ya? Em, en 12 gramos de carbono 12 hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Si llevamos eso a una báscula, no una báscula, más bien como este concepto, a un dibujo, vamos a darnos cuenta que si ponemos una báscula, 12 gramos de carbono 12, vamos a tener ahí 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Se entiende? Sí, Ya. Entonces, tenemos que tener este concepto ahí, no entenderlo, saber de dónde viene la idea, para que no trabajemos con una unidad que no sabemos qué es, como que trabajemos con el centímetro, no entendamos qué es el centímetro. Más o menos esa es la lógica. ¿Ya? Ahora, estequiometría, para comenzar con estequiometría, yo pienso que estequiometría son como cambios de unidades. Tú sabes hacer cambios de unidades como, no sé si decirlo de manera conceptual, pero por ejemplo, si yo te digo, oye, pasa por ejemplo de toneladas a gramos, ¿tú podrías hacerlo sin factores de conversión, así como de memoria? No sé si me explico. con algunas unidades de medida. Ya, bien. La idea es la misma. Por ejemplo, si yo te digo que tengo, no sé, porque es un número medio complicado, 12,32 toneladas, y yo la quiero llevar a gramos, ¿ya? Para hacer este cambio de unidad, sin aprender los factores de conversión y solamente aplicarlo un poco más de manera teórica, podríamos decir, nosotros vamos haciendo ciertas multiplicaciones. Yo, por ejemplo, lo que voy a buscar es llevar toneladas, las necesito descender a la unidad inferior, que vendrían siendo los kilogramos, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, yo sé que una tonelada, ¿ya? Son 1.000 kilogramos. Entonces la lógica de hacerlo así y de ponerlo de esta manera es que la tonelada, al quedar abajo, y yo al multiplicar estos dos números, voy a permitir que esta tonelada se elimine. En el fondo es como simplificar en las fracciones. Estamos haciendo lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero ahora bajar nuevamente y llegar al gramo, ¿verdad? Yo hago lo mismo. Quiero eliminar el gramo. Por lo tanto, en mi fracción que voy a escribir ahora, el kilogramo, si yo lo pongo arriba, a la hora de multiplicarlo, me va a quedar un kilogramo al cuadrado. No se me simplifica. Por lo tanto, yo necesito ponerlo abajo. ¿Ya? Y yo sé que, por ejemplo, un kilogramo corresponde a ¿cuántos gramos? A 1.000. ¿Ya? Y nuevamente aquí yo puedo hacer la simplificación de unidades y solo me queda multiplicar. En el fondo puedo multiplicar 12,32 por 1.000 al cuadrado. Y eso me va a dar en gramos. ¿Ya? Esta geometría, la primera parte que vamos a ver, al menos es muy similar a esto. La lógica es exactamente la misma, solamente que en vez de trabajar con kilogramos, con centímetros, vamos a trabajar con moles, ¿ya? Y con gramos. Ya, Tomás, son las tres unidades que se usan en esta geometría. Dame un segundo. ¿Ya? Entonces,
Para esto hay una estrategia que a mí me gusta enseñar, que la encuentro muy buena, que es el recuadro que está aquí, ¿ya? Este es un paso a paso, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice, si tú estás en la masa del elemento, masa M, tú debes pasar, ¿ya? Puedes pasar a los moles del elemento. Y si tú estás en los moles, tú puedes pasar al número de átomos. Vamos al revés, al revés. Tú estás en los números de átomos, tú puedes pasar a los moles, ¿ya? Y si tú estás en los moles, tú puedes pasar a la masa del elemento. Eso nos está diciendo. Entonces, em, esto lo vamos a ir poniendo en práctica para que vayamos soltando la mano. Por ejemplo, dice, el helio es un gas valioso utilizado en la industria en investigaciones en las que se requiere baja temperatura, en los tanques para buceo profundo y para inflar globos. ¿Cuántos moles de átomos de helio hay en 6,46 gramos de helio? ¿Ya? Lo tengo acá hecho, pero lo voy a borrar. Ya. Acá nosotros cuando usamos estequiometría hay un concepto que es la relación estequiométrica, ¿ya? Que tiene que ver con la cantidad de moles de algo. Nosotros en estos ejercicios, ¿ya? A menos que en el enunciado se indique lo contrario, pero eso son muy particulares. La relación estequiométrica siempre va a ser de un mol, ¿ya? Cuando hablemos del mol vamos a hablar de un mol. Ya, vamos a ver quizá algún ejercicio donde aparezcan una relación estequiométrica de 12:1, pero mientras no diga algo de ese estilo, siempre vamos a pensar en un mol, ¿ya? Como dato. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo hago este ejercicio? Para yo iniciar, debo de hacerme una pregunta relacionada con este esquema. La pregunta es, ¿dónde estoy en el ejercicio y a dónde quiero llegar? Por ejemplo, me están diciendo cuántos moles de átomos, de átomos de helio hay en 6,46 gramos de helio. ¿Cuál es el dato que yo tengo? La cantidad de helio. Gramos. Gramos es masa. Estamos acá. Por lo tanto, estamos en masa. Perfecto. ¿Y cuántos moles de átomos me están preguntando? Es donde yo quiero llegar. Están diciendo acá. Moles de átomos. Por lo tanto, yo acá tengo donde estoy, que es que justamente acá, que corresponde al paso de acá, y a dónde quiero llegar, que corresponde al paso de acá. Por lo tanto, la pauta del ejercicio es simple. Tenemos que pasar de masa del elemento al número de moles del elemento. ¿Ya? Nosotros vamos a escribir el dato que nos entrega. 6,46 gramos de helio. Perfecto. Y como yo decía, esto es como hacer un cambio de unidad. Esto lo voy a multiplicar por algo. Yo sé que el profesor les deja usar regla de tres, pero yo les voy a hacer esta lógica que es un poco más respondo a un por qué funciona un poco la regla de tres, ¿ya? Y yo creo que es más simple, de hecho, la regla de tres. Siento que no responde al entender el ejercicio al 100%. Esto sí, ¿ya? Entonces, si yo quiero eliminar el gramo de helio, yo necesito escribir el gramo de helio en alguna parte de la fracción que va a la derecha. La pregunta, y te pregunto también, ¿lo escribirías arriba o lo escribirías abajo? ¿Abajo? ¿Sí? Sí, ¿Sí? abajo. Abajo, correcto. Si yo lo escribo abajo, voy a poder permitirme cancelar las unidades cuando yo haga la multiplicación, ¿ya? Bien, ahora la pregunta es, ¿pero yo ya puse los 6,46 gramos? ¿Pongo los mismos 6,46 gramos? No. ¿Qué valor crees tú que va acá abajo? Mm, ¿Un uno? Un 1. Cerca, pero no. El 1 corresponde al mol, ¿ya? Así que tenemos otro dato que nos Mm, sirve, mol helio, ¿ya? Abajo va la masa atómica, ¿ya? Ese dato se obtiene de tabla periódica. Si tú buscas en la tabla periódica, por ejemplo, en la tabla periódica te va a aparecer el helio, y aquí te va a aparecer su, em, su masa atómica.
Ya en este caso es 4,002 del helio, pero vamos a bajarlo en 4. ¿Ya? Entonces aquí sería la masa atómica, 4. Y arriba nos faltaría entonces a dónde queremos llegar. ¿A dónde tenemos que llegar? A los moles. Y como tú bien lo visualizaste, acá arriba va un 1. ¿Ya? ¿Un 1 qué? Moles, porque yo necesito llegar a los moles de helio. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, ahora yo multiplico, hago esta operación matemática y los gramos de helio se van a eliminar. Yo puedo resolver y si calculo eso me da 6,46 dividido entre 4. Y eso me da 1,615 moles de helio. Y tengo el ejercicio desarrollado. ¿Ya? Entonces hagamos ahora una aplicación directa de lo que acabamos de aprender. Este ejercicio es un ejercicio directo, no tiene un enunciado donde hay que interpretar algo. Nos dice, ¿cuántos moles de magnesio hay en 87,3 gramos de magnesio? ¿Ya? Entonces, nos preguntamos lo mismo, ¿dónde estoy? ¿Qué me están entregando? 87,3 gramos. Ah, gramos, esto es más. Estoy en más. Perfecto. ¿A dónde quiero llegar? Me preguntan, ¿cuántos moles? Ah, quiero llegar a los moles. Perfecto, es el mismo paso que el anterior. Entonces, repetimos, yo escribo la masa. Perfecto. Multiplico. ¿Por qué cosa? Abajo, al igual que en el ejercicio anterior, yo voy a poner los gramos de magnesio, porque yo necesito eliminar esa unidad. Bien, ahora la pregunta es, ¿cuál sería el dato que tiene que ir ahí? Así que Tania, te vuelvo a preguntar, ¿cuál crees tú que tiene que ir ahí? En el mismo que el anterior, la masa atómica. La masa atómica, súper bien. Ahora te pregunto, la pregunta va a mutar. ¿Cuánto sería la masa atómica del magnesio? ¿Sabes? No. ¿No? Ok. Si puedes, ¿tenías una tabla periódica a la mano? Mm, Si no, busca en internet tabla periódica y te va a aparecer una que es del mismo Google. ¿Puedes hacerlo? sí. ¿Sí? Y te invito a que busques ahí en la tabla periódica el dato, porque así tú también cuando te toque enfrentarte y en algún momento usar la tabla periódica, tú vas a saber qué dato buscar. Creo que un 12. No. 12 Sí, es el número atómico. La masa atómica es ah, el es de doble. bajito. ¿Cuánto es? Espérame que se ve chiquitito. Sí, Raquel. Ahí en las tablas periódicas suelen poner esa masa atómica con una unidad que dice U, X, U. Eso es una UMA, pero aquí lo usamos gramos por mol. 24,3. Correcto, 24,3. Súper bien. Entonces nosotros sabemos que el dato que debemos colocar acá abajo, en la fracción, 24. Bueno, coma 3, ¿cierto? Vamos a usarlo en 24 para que sea un número cerrado. Bien. Como yo de llegar a moles, yo por lo tanto arriba voy a escribir mol de magnesio. ¿Ya? ¿Y cuánto? 1. Y desarrollamos 87,3, ¿ya? Dividido entre 24, nos va a dar entonces 3,63 moles de magnesio. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bacán. ¿Sabías hacer esto? ¿Toma? ¿Sabías hacer esto? Sí. Sí. Ya. Bien.
Pasemos a un caso que en el fondo es al revés, ¿ya? Si leemos este ejercicio que está acá arriba, nos dice que el zinc es un metal plateado que se utiliza para fabricar latón con cobre y para recubrir hierro con la finalidad de prevenir la corrosión. Nos preguntan cuántos gramos de zinc hay en 0,356 moles de zinc. Bien, tenemos que hacer la misma pregunta. Nos preguntamos, ¿dónde estoy y dónde quiero llegar? Yo actualmente estoy en 0,356 moles. Ah, estoy al medio ahora. En los casos anteriores yo estaba acá, ahora no, estoy acá. Bien, ¿y a dónde quiero llegar? ¿A cuántos gramos? Y los gramos están acá. Ok, entonces tenemos que hacer la operación de manera inversa. Nosotros vamos a escribir 0,356 mol de zinc, ¿ya? Y vamos a multiplicar esto. Bien, pregunto. Le pregunté a alguien más, pero llegaste solamente tú, pues si quieres, ¿qué te puedo decir? ¿Qué escribirías abajo? ¿Moles? Mol, correcto. ¿De qué cosa? De zinc. Bien, ¿ya? Entonces abajo vamos a poner el mol porque nuestro objetivo es que cuando multipliquemos, el mol se elimine, ¿ya? ¿Y cuántos moles serían? Bien. Y arriba, ¿qué datos pondríamos? Como queremos llegar a la masa, tenemos que poner los gramos de zinc. ¿Y cuántos serían los gramos de zinc? Eso lo sacamos de la tabla periódica. Buscando por acá. ¿Dónde está el zinc? No lo encuentro. Se me perdió. Ahí está, lo encontré. El zinc. El zinc tiene una masa atómica de 65,38. Vamos a usar 65. ¿Ya? Y nosotros multiplicamos esto y nos daría entonces 65 por 0,365. Perdón, 0,356. Multipliquemos. Nos da 23,14 gramos de zinc. ¿Ya? El proceso, similar al ejercicio anterior, pero si analizamos brevemente esto, nos damos cuenta que se dio vuelta la fracción. ¿Ya? Perfecto. Un ejercicio de práctica. Vamos a borrar acá. Nos dice, calcula el número de gramos de plomo en 12,4 moles de plomo. Ok. Nuevamente nos preguntamos, ¿dónde estoy y dónde quiero llegar? ¿Qué me están entregando? Moles de plomo. Ok. Estoy al medio del esquema. Estoy justo acá. Y la pregunta es, ¿dónde quiero llegar? Yo quiero llegar al número de gramos. Por lo tanto, quiero llegar a la masa. Justamente allá. Bien. Escribimos los moles que nos entregan, ¿verdad? Y esto lo vamos a multiplicar. Y nuevamente buscando eliminar el mol de plomo, lo tenemos que escribir abajo, ¿verdad? Porque a la hora de simplificar así estos se van a poder cancelar entre ellos. Igual que las fracciones. ¿Cuántos moles? Uno. ¿Cuánto es la masa del plomo? Lo buscamos al tiro. La tabla periódica está acá. Mm, No lo veo. Ahora está. 207,2. Correcto. Súper. Gracias. 207. ¿Ya? Entonces, acá ponemos gramos, ¿cierto? De plomo. Y multiplicamos. 12,4 por 207.
nos da 2.566,8 gramos de plomo. Listo. Entonces ya hasta el momento hemos aprendido a identificar cuando estamos acá, cómo de ir de acá para allá y cómo de ir de acá para allá. Pero ¿qué pasa con esta parte? Aún no la tocamos. Así que vamos a adentrarnos un poco más hacia ese lado ahora. Bien, acá se nos plantea un ejercicio. Nos dice, el azufre es un elemento no metálico que está presente en el carbón. Cuando se quema, el azufre se convierte en dióxido de azufre y finalmente en ácido sulfúrico que da origen al fenómeno de la lluvia ácida. ¿Cuántos átomos hay en 16,3 gramos de azufre? Nos está preguntando ahora qué es distinto, qué varía. Nos hacemos la misma pregunta. La pregunta es, nuevamente, ¿dónde estoy? ¿Ya? Yo estoy en gramos, por lo tanto estoy en masa. Estoy acá. Perfecto. ¿Y a dónde quiero llegar? Me preguntan por átomos. Estoy acá. Por lo tanto, yo necesito llegar a los átomos. Ok. Yo lo que necesito hacer entonces es llegar de acá hasta acá. Bien. El problema que tenemos para esto es que yo no puedo hacerlo de manera directa. Yo necesito de manera previa pasar de masa a moles y de moles a átomos. Y en los casos inversos va a ser igual. Ya, yo no puedo pasar de acá hasta allá. Yo necesito pasar de los átomos a los moles y de los moles a la masa. ¿Ya? ¿Alguien quiere unirse? Bien. Entonces, vamos a hacerlo de la misma forma como lo hacemos en los casos anteriores. Nosotros vamos a partir escribiendo lo que tenemos. 16,3 gramos, ¿verdad? De azufre. Y como lo hacíamos en los pasos anteriores, vamos a escribir una fracción. Como yo estoy en gramos, y ya les mencioné, no podemos pasar de gramos a átomos de manera directa. Tenemos que pasar de la masa del elemento a los moles. Por lo tanto, este paso es un paso conocido. Tenemos que eliminar los gramos de azufre. Por lo tanto, lo vamos a escribir abajo. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué dato de ahí? Va el dato de la masa atómica, ¿cierto? Y el azufre tiene una masa atómica de 32,065, 32 aproximado, ¿verdad? Ok. Y arriba, ¿qué va? Mol. ¿Un mol de qué? De azufre. Esto entonces viene siendo un paso conocido. Estamos pasando de masa a número de moles. En este punto, nosotros tenemos que pasar ahora de moles a número de átomos, ¿cierto? Entonces hagamos el cálculo. Sería 16,3 dividido entre 32. Eso me da 0,509. ¿Ya? Moles de azufre. Bien. Entonces tenemos que pasar ahora de los moles a los átomos. Ok. Vamos a escribir lo que tenemos abajo, es decir, 0,509 mol de azufre, y esto lo vamos a multiplicar. Al igual que el caso anterior, tenemos que buscar eliminar el mol de azufre. Y el mol, por lo tanto, lo tenemos que colocar abajo. Esa data ahí me confundí. Abajo el mol de azufre. ¿Cuánto? Un mol. Siempre la relación aquí, en estos casos donde no se menciona lo contrario, vamos a usar un mol. Bien. Entonces la pregunta en rigor ahora es, ¿qué dato coloco arriba? Así que pregunto aquí a la audiencia, ¿qué dato debería ir arriba? ¿Los gramos? Yo coloco los gramos, cuando lo haga me va a quedar unidad de gramos. Yo quiero llegar a átomos. Mm, Debo hacer una
te voy a dar una pista. Cuando partimos la clase, explico un concepto. Y de ahí salió un número que es bien conocido. ¿No te acuerdas de casualidad? El número atómico. ¿Cuánto? El número atómico. Número atómico. No, es de un caballero. Es de un caballero. ¿Ya? No, no sé, no me acuerdo. Es el que está en la pantalla. ¿Se acuerdan de ese número, no? ¿Lo conocen? Ah, Ese número, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? mm, mm, ¿No? no. Este número se llama el número de Avogadro. ¿Ok? Entonces, este es el número que vamos a usar para poder llegar a los átomos. Por eso cuando nosotros partimos la clase yo les expliqué acerca de dónde nace el mol, ¿cierto? Y cómo esto se va relacionando. Entonces, arriba debemos de colocar la cantidad de, o sea, el número de Avogadro. Bien, voy a sacar mi calculadora. Bien, esto a mí me da 3,065 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Átomos. Y ya recuerden que allí los moles se eliminan. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, ¿Se entiende? sí, Bacán. Pero no hemos terminado. Aquí hay una forma de optimizar este proceso, de hacer un cálculo, diría yo, más rápido. Quizás no es por mucho, pero es cómodo y es rápido cuando uno logra visualizar el concepto. Cuando yo visualizo eso en mi mente, puedo optimizar este cálculo. Entonces, hagámoslo, para que vean a lo que me refiero. Vamos a reescribir nuevamente el 16,3 gramos de azufre. Yo necesito traspasar esto de igual forma. El paso, la lógica del paso no cambia. Yo voy a pasar de gramos a moles y de moles a átomos. Por lo tanto, tengo que pasar esto a moles. Repito lo que escribí arriba, ¿cierto? En este caso lo voy a transcribir porque ya ese análisis lo hicimos. Y en este punto, yo sin tener mi resultado, que sabemos que esa multiplicación nos da 0,509, yo sé que eso me va a dar, hablando de unidades, me va a dar en moles, ¿verdad? Entonces a lo mejor ustedes dirían, bueno, 0,509 y reescribo. Pero ¿y si en vez de sacar el resultado yo de manera inmediata paso a los átomos? Es decir, como yo sé ya que acá los gramos se eliminan y yo ya me encuentro en los átomos, ¿ya? Yo puedo pasar, perdón, ya me encuentro en los moles, yo puedo pasar a átomos. Los gramos se eliminan, yo busco eliminar el mol. Por lo tanto, el mol lo coloco abajo y arriba coloco los números de átomos. Eso fue lo que hicimos en el paso 2 de arriba, ¿verdad? sí, Entonces, si nos damos cuenta qué fue lo que hicimos, unificamos los dos pasos en uno. Acá los moles se van a eliminar y vamos a quedar en átomos. Y si ustedes calculan eso, si lo quieren corroborar, le va a dar un número muy similar, muy cercano a ese, si es que no es lo mismo. ¿Se entiende? sí, Bacán. Bien. Un ejercicio de prueba. Va. Un ejercicio de práctica. Tratemos de hacer este ejercicio juntos. A ver si es que la idea que les planteé anteriormente
quedó ahí en la rutina. Nos dicen, calcule el número de átomos, ya, en 0,501 gramos de potasio. Entonces nuevamente nos preguntamos, ¿dónde estoy? Estamos en gramos, estamos en masa. ¿A dónde quiero llegar? Número de átomos. Ok, debo de pasar por moles para poder llegar al número de átomos, ¿verdad? Entonces escribo lo que tengo. 0,551 gramos de potasio. Ok, esto lo multiplicamos. Yo busco eliminar los gramos de potasio, por lo tanto esto va a ir abajo. Abajo yo escribo la masa atómica, ¿verdad? Que vendría siendo 39,098, es decir, un aproximado de 39. Y arriba escribo entonces los moles. Bien, esto lo multiplico. Y aquí es cuando les pido que me ayuden. En la fracción siguiente, abajo, ¿qué debería escribir? Abajo el mol, Correcto, el mol, ¿cierto? Y arriba, ¿qué va entonces? el número de ese sujeto. De ese sujeto, de abogado. Muy bien, correcto. Entonces nosotros a la hora de hacer la multiplicación, los gramos se eliminan, los moles se eliminan y quedamos con solo la operación matemática. Lo voy a calcular al tiro, sería 0,551 por 6,022 por 10 a la 23 entre 39. Y esto sería entonces, a mí me da al menos 8,508 por 10 a la 21. ¿Alguna duda? Em, Siempre para la cantidad de átomos es el mismo número. Sí, siempre el número de abogado. Ya. Ahora, nos podríamos ir a la inversa. Ya no tengo ejercicios del caso a la inversa, pero podría ser. Supongamos este mismo. Me entregan la cantidad de átomos y me piden que saque la masa. Ya, si yo quiero pasar de los átomos, ya, a la masa, hago lo mismo. Quiero eliminar los átomos, por lo tanto abajo pongo los átomos. ¿Qué dato sería ahí? El número de Avogadro, ¿verdad? ¿Qué Ujú. sería arriba? El mol. Si se dan cuenta, esta fracción de acá se acaba de invertir. Esa es la misma pero invertida. Si quiero, entonces en este momento yo estoy en moles, ¿cierto? El átomo se eliminó, me encuentro en moles, y un mol, ¿verdad? Corresponde a, o más bien dicho, para eliminar el mol, lo debo escribir abajo, ¿verdad? Y arriba debo de escribir cómo quiero llegar a la masa que ese dato corresponde entonces a la tabla periódica, 39 gramos de potasio. Y ahí se elimina el mol y volví a la masa. En el fondo, insisto, es esta fracción de acá, pero está invertida. Se cambia. ¿Lo logran ver? Sí. ¿Sí? Acá. Entonces nosotros ya sabemos usar este esquema. Podemos ir de un lado al otro con toda tranquilidad, porque ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos que no podemos pasar, por ejemplo, de ciertos casos a otros de manera directa, y sabemos que siempre el mol va a estar entre medio, entre la masa, ¿verdad? Y entre los datos. Entonces vamos a dejar esto, no, no diría que de lado, pero lo vamos a dejar un segundo en stand-by, ¿ya? Y vamos a conversar ahora de algo que también es importante, ¿ya? Que va a ir complementando todos los ejercicios, y que viene siendo entonces el peso molecular, ¿ya? Porque hasta ahora hemos trabajado con peso molecular, o sea, con masa atómica de los elementos, pero de un elemento solo, del potasio, del azufre. Pero ¿y qué pasa cuando es una molécula? Entonces, cuando es una molécula, nosotros tenemos que ser capaces también de obtener su masa atómica, ¿ya? Y esto se hace
considerando el peso de las partes que componen esta molécula. Por ejemplo, el agua, ¿ya? H2O. ¿Qué me está diciendo el agua? Me está diciendo que tiene dos partículas de hidrógeno y ¿cuántas de oxígeno? ¿Una? Una, dos y una. Perfecto. ¿Qué valor debo usar yo para poder obtener entonces el peso molecular? La masa atómica. La masa atómica del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 15,999, es decir, aproximadamente 16. ¿Ya? Yo necesito fijarme, por lo tanto, en dos datos cuando quiera sacar el peso molecular. Me voy a fijar en la cantidad de eh, partículas que componen la molécula, que ya lo hicimos, tenemos dos de hidrógeno y uno de oxígeno, y nos vamos a fijar en las masas atómicas de cada elemento que lo compone. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿ya? ¿Qué multiplicamos? La cantidad de moléculas de cada elemento por su peso o por su masa atómica. Por lo tanto, yo sé que tengo dos moléculas de hidrógeno, perdón, dos partículas de hidrógeno. ¿Por cuánto lo multiplico? Por su masa atómica, que es 1. Yo sé que tengo solo una de oxígeno. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 16. ¿Ya? ¿Cuánto sería 2 por 1? 2. ¿Y cuánto sería 16 por 1? 16. ¿Qué debo de hacer ahora? Sumar esto. Ya, esto yo lo sumo y me va a quedar entonces que el peso molecular del agua son 18 gramos por mol. ¿Se entiende? Sí. Bacán. Bien. Ahora, saltando de un tema en otro, vamos a pasar de peso molecular a composición porcentual. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la composición porcentual? Y la composición porcentual corresponde ya a cuánto de ese elemento, em, ¿cómo lo explico? Corresponde a qué porcentaje de ese 100% usa cada elemento. Por ejemplo, se lo explico de la siguiente forma. Voy a borrar este esquema, lo voy a hacer de nuevo. Usando el mismo agua, todos sabemos que el agua se compone de dos de hidrógeno, que son chiquititas. Yo sé que has visto, en algún momento de su vida tuvieron que ver una maqueta del agua, de la molécula del agua. Son dos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿ya? Si nosotros hablamos de esto, lo voy a explicar así, pero no es lo más preciso en realidad. Pero supongamos que en el dibujo tenemos esta área, el área de las partículas, ¿ya? Eso corresponde a un 100%, ¿ya? El hidrógeno usa un porcentaje de este 100%, ¿ya? Vamos a ponerle el porcentaje X. Y el oxígeno usa otro porcentaje de este 100%. Y le vamos a poner el porcentaje Y. Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? El 100%. Esa es básicamente la composición porcentual. Entonces, ¿cómo yo obtengo la composición porcentual? Lo primero que debo de obtener, entonces, es el peso molecular. El peso molecular del agua ya lo sabemos, lo obtuvimos. Corresponde a 18 gramos por mol. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que el 100% de esta composición porcentual son los 18 gramos por mol. ¿Ya? Em, la pregunta es, ¿qué porcentaje usa el hidrógeno? ¿Cómo lo puedo saber? Y aquí, bueno, al igual que en gran parte de la química se puede usar regla de 3 por 3. A mí no me gusta. Te lo voy a explicar igual con la regla de 3 por 3, pero vamos a hacerlo también de la otra forma. Entonces yo lo puedo plantear de la siguiente forma. Yo sé
si al 100% corresponden los 18 gramos por mol, ¿a cuánto porcentaje corresponden no, vamos a hacer con el oxígeno, vamos a hacer con el oxígeno, 16 gramos por mol, ¿ya? Y ahí eso lo calculamos, ¿ya? Nos va a dar 16%. Recuerden que cuando hablamos de regla de 3 por 3 esto se cruza, yo multiplico cruzado, sería 16% igual a 18 por X, por lo tanto después todo el 18 va a pasar dividiendo, ¿ya? Sería 88,88, ¿ya? Bien, tenemos la composición porcentual del oxígeno y la del hidrógeno. Lo podemos hacer de la misma forma. En este punto podríamos restarlo del 100%, ¿ya? Y nos va a dar también 11,11 aproximadamente. O podríamos hacerlo, como se los quiero enseñar también, para que hagamos los dos como métodos, digamos, que es de la siguiente forma, que es exactamente lo mismo. Esto tiene que ver con em, ¿cómo se llama? Con los porcentajes. Ya antaño y en algún momento todos vimos porcentaje en el colegio seguramente, entonces. Yo que lo que voy a hacer es que abajo voy a colocar el 100%, que corresponde al 18, o sea, al 18 gramos por mol. Es una fracción, ¿ya? Abajo coloco el 100% y arriba coloco el, ¿cómo lo explico? Los gramos por mol del elemento que me falta. Por ejemplo, si hubiera sido el oxígeno, en este caso sería 16, ¿ya? Y si ustedes hacen esa operación, les va a quedar que 16 entre 18 es 0,88, ¿ya? Eso después se multiplica por 100 y nos da el 88,88%, igual que la regla de 3, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo sería con el agua? ¿Cuánto debería colocar acá arriba? 1. Ya, bien. Preguntaba porque precisamente me temía que me dijeran uno. Y está cerca la respuesta, pero fíjate en lo siguiente. Yo estoy buscando todo el hidrógeno, todo. Yo sé que el hidrógeno, su peso molecular es 1, ¿verdad? Pero ¿cuántas moléculas de hidrógeno tengo? 2. Correcto. Por lo tanto, yo sé que de los 18 gramos por mol de esta cosita, ¿a cuántos corresponde el hidrógeno? 2. A 2. Correcto. Por lo tanto, lo que yo acá coloco no es la masa atómica del elemento, ¿ya? No es tan simple. Aquí yo coloco la masa atómica del elemento por la cantidad de partículas del elemento. En este caso serían 2 por 1. ¿Se entiende? Sí. Así explicarlo como de esa manera conceptual es más complicado incluso, ¿ya? De repente es más fácil que les diga, ustedes hacen la multiplicación del hidrógeno por su cantidad acá abajo, la multiplican, le da un resultado y lo ponen arriba. Puede que a él le resulte más fácil, ¿ya? Pero es eso. Y sería entonces 2 entre 18. Estoy escribiendo porque sí, 2 entre 18 nos da 0,11, ¿ya? Como esto es una fracción de un decimal, tenemos que pasarlo a porcentaje y lo multiplicamos por 100 y nos da 11,11%. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Y el del oxígeno entonces 88,88, ¿ya? Si de repente les pasa que les varía y pero es que no me da 100, me da 99,99999, sí, está bien. Son errores de cálculo, errores de decimales, porque nosotros estamos truncando, ¿ya? Así que está bien. Tiene que ser un número muy cercano a 100. De repente, yo he visto 99,7, .8, .9,
Eso estaría considerado bien. Ok. Entonces, apliquemos lo que hicimos, ¿ya? Apliquemos lo que acabamos de hacer. Ahora para acá abajo. Listo. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice, el ácido fosfórico es un líquido incoloro y vicioso que se utiliza en detergentes, fertilizantes, dentríficos y en bebidas gaseosas para resaltar el sabor. Calcula la composición porcentual en masa de hidrógeno, fósforo y oxígeno de este compuesto. Ok. Nos está pidiendo composición porcentual en masa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se le ocurre? Habría que sacar las masas y después el porcentaje. Sacamos las masas y después el porcentaje. Ya, ok. Pero nos falta un dato ahí para poder empezar a hacer eso. ¿Qué dato nos falta? Por ejemplo, cuando partimos con el agua, hicimos lo que tú estás planteando, está bien, pero teníamos un dato. ¿Te acuerdas, no? Sí. Ok, ese dato, ¿cómo lo obtenemos? Porque lo necesitamos. Em, no sé cómo explicarlo, pero es como que multiplica el numerito de adelante con el subíndice Ya, ya, y y eso después se lo multiplica multiplico. por el número atómico. Bien, bien. La masa atómica, Eso, la masa ya, atómica. pero bien. Esta es la idea. Ok, vamos a hacer lo que la compañera nos dijo, lo vamos a explicar, ¿ya? Lo que vamos a hacer primero que nada es obtener del ácido fosfórico su masa atómica, ¿ya? Ok, ¿cuánto sería esto entonces? Tendremos lo siguiente, tenemos tres partículas de hidrógeno, tenemos una de fósforo y tenemos cuatro de oxígeno, ¿ya? Sabemos que el hidrógeno, ¿dónde lo escribo? Acá. El hidrógeno tiene una masa de ¿cómo se llama? Gramos por mol, creo que era, ¿no? Sí, gramos por mol, mientras que el fósforo tiene 31 gramos por mol y que el oxígeno tiene 16 gramos por mol. Ok, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que sacar la masa de este elemento entero. Y como sabemos que tenemos tres hidrógenos, tenemos que multiplicar los tres hidrógenos por su masa atómica, es decir, 3 por 1. ¿Cuánto sería eso? 3. ¿Qué cosa? Gramos por mol. Lo mismo con el fósforo. El fósforo tiene 31 gramos por mol en masa y es 1. Multiplicamos eso, esos dos datos. Tenemos 1 por 31 y nos da 31 gramos por mol. ¿Ya? Y el oxígeno, lo mismo. Tenemos 4 de oxígeno que pesan 16 gramos por mol, por lo tanto lo que vamos a hacer es que lo multiplicamos. Tenemos 4 por 16. Y eso nos da 64. ¿Ya? 34 más 64 creo que es 108. No estoy seguro. A ver. 98. Me pasa por 10. Entonces la sumatoria, ¿cierto? Sería 98. ¿Ya? Por lo tanto, el peso molecular, ¿cierto? No, aquí hay una especie de conclusión. El peso molecular corresponde a 98 molecular del H3PO4, corresponde a 98 gramos por mol.
Quedó horrible. Ya, bien. Tenemos el peso molecular. Si se dan cuenta, el ejercicio no nos pedía el peso molecular, ¿ya? Pero yo por tener que sacar la composición porcentual me viene la obligación de sacar el peso molecular. Por lo tanto, de una manera indirecta me están evaluando a la hora de hacer ese ejercicio el peso molecular. Ok, ¿cómo sacamos entonces la composición porcentual? Bueno, decía la compañera, ¿cierto? Lo tenemos que ver por la masa de cada elemento sobre el total, ¿ya? Del hidrógeno tenemos que son 3 partículas, por lo tanto corresponde a 3 gramos por mol. Es decir, y esto lo dividimos por el total. Es decir, 3 gramos por mol dividido entre 98, ¿ya? Eso nos va a dar, en este caso, recuerda multiplicarlo por 100, no se lo olvide eso. Y lo vamos a dejar escrito al tiro, para que quede como un paso explícito. 3 dividido entre 98 por 100. Nos da 3,06%. Bien, hagámoslo con el fósforo. Tenemos que es 31. 31 sobre 98%. Nos da que es 31,63%. ¿Ya? Y el oxígeno es lo mismo. 64 sobre 98% igual a 65,3%. Ya, y si nosotros sumamos todo eso, nos da 99,99. Bien. ¿Se entiende? Sí, Súper. Hasta acá me siguen todos, ¿cierto? No hay ninguna duda, todo fácil. no, Vale, todo bien. súper. Ok, entonces, volviendo a hacer un breve recuento, ya hemos visto cómo pasar de gramos o de masa, ¿cierto? A moles, de moles a átomos, de átomos podemos volver a moles, de moles a gramos. Y vamos a estar ahí jugando, ¿cierto? En un baile bien divertido. Bien, de ahí nos pasamos, ¿cierto? Entonces al peso molecular. Ya sabemos obtener pesos moleculares de una molécula, valga la redundancia, ¿cierto? Un compuesto, es decir, no un solo elemento, de uno que está compuesto por varios elementos. Y adicionalmente aprendimos a sacar la composición porcentual. Bien, ¿qué es lo que sigue ahora? Ya porque estos contenidos que estamos sacando no son contenidos que todos vayan de manera individual. En la prueba no les van a decir, calcule como en el ejercicio de acá, no les van a decir, calcule el peso molecular del ácido fosfórico y luego obtenga la composición porcentual en masa. Que tienen que ser capaces de pasar por estos pasos, que son todos muy cortitos, no son muy largos. Yo aquí, claro, me demoro un poco más en explicarlo, ¿cierto? En que sean evidentes, pero ustedes los pueden optimizar mucho. Entonces, son cálculos cortitos. Entonces, todo esto se va amarrando entre sí. Ya todos estos contenidos que hemos visto se van a ir amarrando entre sí y es importante que lo entendamos bien. Y de acá nos pasamos ahora a lo que viene siendo el balance. Ya, el balance es muy importante. El balance significa que es una ecuación el balance. Cuando hablamos de balance, el balance tiene que ver con una reacción. Por ejemplo, ahí abajito de balance, donde está la fórmula del agua, nos está diciendo que cuando 2 partículas de hidrógeno y 2 partículas de oxígeno se juntan, forman agua. Ok, saquemos los números de la ecuación y digamos que cuando partículas de hidrógeno y de oxígeno se juntan, forman agua. Eso está bien, eso sí está muy bien, está correcto. El problema es el siguiente. Abajo tenemos 2 partículas de hidrógeno y 2 de oxígeno. 2 y 2, ¿verdad? Y a la derecha tenemos 2 de hidrógeno
¿Pero cuántas de oxígeno? Solo una. ¿Y qué pasa con el oxígeno faltante? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué me falta un oxígeno? ¿Dónde está ese oxígeno? ¿Ya? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que la ecuación se encuentra desbalanceada, porque lo que me está diciendo que se forma a mi izquierda no se está formando a mi derecha, o viceversa. Puede ser que digan que a la derecha se forma más de lo que tengo para que se forme en la izquierda. Tenemos que ser capaces de que esta ecuación sea congruente entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a balancear. Y para esto tenemos dos métodos. Tenemos el método del tanteo y el método de los coeficientes. Coeficientes. Algunos lo conocen como el método algebraico, ¿ya? Y nosotros vamos a partir ahora con el tanteo. El método del tanteo, escribí tateo. El método del tanteo es un método, podríamos decir, poco matemático, muy de la intuición, muy del ojo, muy de mirar y de reflexionarlo, de pensarlo, pero no lo puedo escribir, no lo puedo demostrar, ¿ya? Es hacer un análisis mental, casi. Ya, por ejemplo, el tanteo sería, partimos desde ahora con el método, es decir, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo dos hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo dos oxígenos. Ok. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Tengo dos hidrógenos. Y acá tengo dos oxígenos. Perdón, un oxígeno. Puta, me falta un oxígeno acá. Mm, ya. Tengo que aumentar, como dato, entre paréntesis. Aquí cada elemento lleva un número grande, ¿cierto? Que en este caso sería un uno. Un 1 no se escribe, ¿ya? Pero tenemos que aumentar ese número, entonces. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces yo digo, bueno, a ver, si yo le pongo un 2 al hidrógeno, me van a quedar 4. 2 por 2, 4. No me sirve. No le ponemos el 2 al hidrógeno. Ahí si le pongo un 2 al de acá, al agua, me van a quedar 2 por 2, 4. Y me van a quedar 2 hidrógenos. O sea, 2 oxígenos. Entonces sí, mejor, pues. Ahí estamos mejor. Ya logramos equilibrar, ¿verdad? El oxígeno. Ya, pues, pero tenemos que equilibrar el hidrógeno. ¿Ya? Y el hidrógeno queda desfavorable para acá. Si yo vuelvo a aumentar este número, y le pongo un 3 por ejemplo, me van a quedar 6 hidrógenos. Y voy a ir cada vez alejándome. ¿Ya? Ya tengo dos oxígenos. Si le voy a poner un 2 o un 3, pues me van a quedar mucho oxígeno. Tengo que aumentar acá. ¿Cuánto aumento? Un uno, quedamos donde mismo. Un 2, 2 por 2, 4. 4 hidrógenos. Y ahí fui capaz de balancear. Llevo una conversación con uno mismo, o sea, uno va a ir viendo, digo, si pongo el número acá, si pongo este número acá, si cambio por acá. Eso es el tanteo. No hay como un paso a paso como tal, ¿ya? Hay recomendaciones, claro. Por ejemplo, yo les puedo recomendar lo siguiente. Puedo decir, mire, si ustedes tienen lo siguiente, yo les voy a decir al tiro, no, no aumenten nada por allá, porque su número de favorable está por acá. Si ustedes aumentan por allá, se van a alejar. En cambio, tienen que aumentar siempre por su número más desfavorable. ¿Cuál es su número más desfavorable? Un oxígeno. Ok. ¿Dónde está el oxígeno? Acá, en esa partícula de allá. Ok, inevitablemente el hidrógeno va a aumentar cuando aumente el agua, pero es parte de. Aumentenlo de uno en uno. Otro tip. Lo aumento en dos. Ok. ¿Cuántos hidrógenos tengo ahora? Cuatro. ¿Cuántos oxígenos tengo? Dos. Ok. Tenemos que el oxígeno y que el hidrógeno también. Pero ahora se me desbalanceó el hidrógeno. Entonces no muevan para allá, pues, porque el hidrógeno les va a seguir aumentando y les va a aumentar el oxígeno. Y van a quedar más desbalanceados. Aumenten por acá. ¿Y qué tenemos desbalanceado? El hidrógeno. No van a mover el oxígeno, por cierto. Si mueven el oxígeno, van a alejarse. Está balanceado el oxígeno. Tienen que mover el hidrógeno. Y lo hacen de uno en uno. Dos. Dos por dos, cuatro. Balanceado. ¿Ya? Entonces, esos como, pueden ser como tips. Muevan siempre el número desbalanceado.
Muévanlo de uno en uno y no usen decimales, no usen fracciones, no se pueden usar fracciones, solamente enteros. ¿Ya? ¿Se entendió el método del tanteo? Sí, Acá. Hablemos pero ahora de otro método, ya que este es el método que nos falta, este es el método que es evaluable, porque el profe no les puede evaluar el método por tanteo. ¿Cómo yo a ustedes, si les pido que me hagan un balance y me lo hacen por tanteo, cómo yo puedo ser capaz de corroborar que ustedes saben hacer método por tanteo? No puedo, porque no tengo un camino definido para hacerlo, ¿ya? No así el método de los coeficientes, ¿ya? El método de los coeficientes matemático, bonito, es matemático, es limpio, es rápido, y este es evaluable. Por lo tanto, sí puede ser exigible que si les pidan un balance, que lo hagan por los coeficientes. Se van a tener que aprender a hacerlo sí o sí, ¿ya? Y además tenemos también otro problema. Muchas veces el tanteo en ecuaciones muy complejas, en balances muy complejos, no resulta, porque son muchos factores. Y ahí es cuando el método de los coeficientes siempre va a resultar, ¿ya? Entonces ahí hay como una ventaja, desventaja entre ambos. Ok. El método de los coeficientes funciona de la siguiente forma. Como yo les explicaba, todos estos números acá tienen, o sea, todos estos elementos tienen un número, que por defecto, cuando no se escribe, es uno. Y ya está escrito, van a tener un 1, un 2, pues, ¿verdad? Ya está escrito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar esos números por letras. De la A a la Z, ¿cierto? Partiríamos con A, seguimos con B, nos vamos con C, seguimos con D. ¿Ya? Lo hacemos entre cada separación. Esto es un elemento, acá va la A. Esto es otro, acá va la B. Este es otro, acá va la C. ¿Ya? Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar a contar en función de cada elemento. Esta ecuación de forma completa, de forma global, de forma completa, tiene carbono, ¿verdad? Ahí está el carbono. Tenemos hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno. Tenemos oxígeno, oxígeno, ¿ya? Entonces vamos a contar en función de esos elementos. Carbono. Vamos con el carbono. Yo cuento acá. ¿Cuántos carbonos tengo? Yo tengo dos carbonos. Sí, correcto. Pero yo no voy a escribir carbono. Yo voy a escribir la letra. Serían dos a. ¿Ya? ¿Tengo más carbono acá? No tengo más carbono acá. ¿Hay carbono acá? Hay carbono acá. Y esta flecha de acá representa un igual en esta ecuación. Por lo tanto, 2A va a ser igual a ¿qué? Busquemos dónde hay más carbono. ¿Tenemos carbono acá? Sí. ¿Cuántos carbonos tenemos? Uno. Y escribo 1C, pero no un 1C de carbono, 1C de la letra C. ¿Ya? ¿Acá hay carbono? No hay carbono. Ok. Busquemos el hidrógeno. ¿Acá hay hidrógeno? Sí, tenemos hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno hay? Tenemos acá, tenemos 5 hidrógenos. Pero no escribimos 5H, escribimos 5A. Acá tenemos uno, sería por lo tanto A. Acá no hay hidrógeno, esto representa un igual. Acá no hay hidrógeno, acá tenemos hidrógeno, tenemos 2. Pero no escribimos 2H, recuerden, escribimos 2D. ¿Ya? Listo. Y finalmente el oxígeno. ¿Tenemos oxígeno acá? Sí. ¿Cuántos? Uno. Pero no es un oxígeno, es una. ¿Hay oxígeno acá? Sí, correcto, tenemos 2. Sería por lo tanto 2B. ¿Cuánto tenemos acá? 2. Serían por lo tanto 2C. Y acá tenemos solo uno. Por lo tanto sería D. Solo D. ¿Ya? Y con esto nosotros lo que hicimos fue que armamos ecuaciones. ¿Ya? Armamos ecuaciones. Entonces,
Nosotros podríamos intentar mover un poquito esta ecuación y ver qué logramos. Podríamos decir que 2A es igual a C, ¿cierto? Sacamos el número que quedamos donde mismo, que 6A es igual a 2B y que acá abajo no podemos hacer nada, po. Esto lo podríamos simplificar, lo podríamos dividir por 2 o multiplicar por un medio por lado, como ustedes quieran verlo. Lo dividimos por 2, nos queda 3A, ya nos queda D. Ya podríamos, no sé, pero es que mira, ¿sabéis qué? Pasa el 3 dividiendo y te va a quedar que A es igual a D tercio y después eso reemplázalo ahí arriba y te va a quedar que 2D tercio es igual a C. Sí, estamos bien, eso es correcto. Es un buen despeje, pero no estoy llegando a nada, no tengo un número. No puedo poner un número todavía. Por lo tanto, como tenemos esta complicación, lo que se hace por regla general es que vamos a otorgar un número. ¿A quién? Se lo van a otorgar a B, a quien quieran. Pero por lo general siempre se enseña que se le entrega a A, se lo otorga a A, y que A va a corresponder a un uno, se lo otorga el valor mínimo, que es un uno. Y a partir de esto se comienza a reemplazar. Por ejemplo, si reemplazo 2, es decir, si reemplazo A acá, me va a quedar 2 por uno es igual a C. Por lo tanto, yo ya despejé que C corresponde a 2, ¿verdad? Si sigo despejando abajo, tengo que 6A o 6 por uno es igual a 2D. Esto nuevamente lo dividimos por 2 o lo multiplicamos por un medio, nos va a quedar que 3 es igual a D. Ya despejamos que D equivale a 3 y reemplazamos en el último. Tenemos 1 por A, 1 o 1 por 1 más 2B. 2B lo desconozco, lo reescribo. Conozco cuánto vale C, es decir, 2 por 2 más B, que D vale 3. Y me queda entonces que D más 2B es igual a 4 más 3, ¿cierto? Y esto es lo mismo que decir 4 menos 3 es igual a 1. El 2 pasa para allá, ¿verdad? Restando. Aquí me equivoqué. 4 más 3 es 7, perdón. El 2 pasa restando. Nos quedaría un 5, ¿ya? Y B sería entonces igual a 5 medios. ¿Hasta ahí todos me siguen? Profe, ¿Cómo? pero si es uno por uno, ¿no debería ser uno? ¿O es uno más uno? Sí, sí, sí. Con razón, número no está. No, ya, muchas gracias. Algo me suena raro. Gracias. Entonces esto es 7, ¿verdad? Y que nos quedaría un 6. Bien. Y aquí entonces sería... Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bien. Entonces nosotros ya despejamos cuánto vale A, C o A, B, C y D, ¿verdad? Voy a borrar acá esto. No, no, voy a mover. No, y pasó. Entonces, nosotros qué es lo que vamos a hacer ahora, vamos a reemplazar estas letras que ya sabemos cuánto valen. Nosotros sabemos que A vale 1, que B vale 3, que D, o que, bueno, que C vale 2 y que D vale 3. ¿Se entiende? Sí, Bacán. Ahora, si lo quieren corroborar, lo podemos hacer. Contemos los elementos. Acá tenemos dos carbonos. Carbonos, tenemos dos. Acá tenemos dos carbonos, dos. Eso es dos, ¿verdad? Dos carbonos. Bien. Contemos los hidrógenos. Tenemos 5, que son uno, por lo tanto sería 5 por uno, 5. 1, 1 por uno, 1, serían 6. Hidrógeno tenemos entonces 6. Acá tenemos 3 por 2, 6, ¿verdad? Y el oxígeno tenemos acá solo uno, y acá tenemos 3 por 2, 6, por lo tanto tenemos 7 oxígenos. Y al lado derecho tenemos 2 por 2, 4, más 3.
¿ya? Ese 3 multiplica la partícula completa, 3 hidrógenos, 3 oxígenos. O bueno, 6 hidrógenos, 3 oxígenos. Entonces tenemos también 7. Y estamos balanceados en los dos lados. ¿Se entiende? Sí, Bacán. Antes de que cerremos, les quiero dejar, quiero que revisemos este caso también, que es del agua, pero quiero que lo revisemos por método de los coeficientes. Pero vamos a hacer cortita. Ya quiero que vean algo. Si reemplazamos, ¿cierto? A, B, C, nos va a quedar entonces que tenemos que comenzar a contar, ¿verdad? Tendríamos del hidrógeno 2A, a, acá sería igual entonces 2C, tenemos del oxígeno 2B, que acá tenemos 1C, y con eso, son dos ecuaciones, ¿ya? Si nosotros le otorgamos a un valor 1, nos va a quedar que al reemplazar 2A, aquí sería 2 igual a 2C, por lo tanto C, el número 2 pasa dividiendo, por lo tanto C vale 1, ¿ya? Y nos va a quedar si reemplazamos abajo que 2B es igual a 1, y por lo tanto el 2 pasa dividiendo, nos queda que B es igual a un medio. Ok, ¿qué pasa cuando tenemos una fracción? Ya porque yo les dije que no podemos usar números fraccionarios, tenemos que usar acá números enteros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar las ecuaciones, ¿ya? Vamos a escribir los números. 1. Tenemos 1, tenemos un medio y tenemos 1. ¿Ya? Tenemos que ser capaces de eliminar esa fracción. Y piensen esto como, em, yo diría que es casi que sacar mínimo como un múltiplo. Ya, yo siento que esa es la lógica. Tenemos que elevar los tres números. Ya esto es cuando, por ejemplo, tenemos una ecuación, pues tenemos, no sé, 1x más un medio de algo, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No sé, 12. Decimos, vamos a multiplicar toda la fracción por 2. O sea, toda la ecuación por 2. Ah, no sé, vamos a elevarla a 2, toda la ecuación. Aquí hacemos lo mismo. El proceso matemático que nosotros queramos incorporar se lo hacemos a toda la ecuación. Por lo tanto, para llevar esto de un medio a 2 a 1, ¿cierto? Como el número entero más pequeño, tenemos que multiplicarlo por algo, ¿ya? Y ese algo va a ser 2, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos multipliquemos esto por 2, vamos a tener que multiplicar acá, acá y acá. ¿Y qué nos va a quedar? 1 por 2, 2. Un medio por 2, 1. Un medio por 2, 2. Y llegamos al mismo resultado. Si se dan cuenta, eh, si se dan cuenta, tenemos que llegar, perdón que me está molestando mi gata, un segundito. Sí. Lo siento, me desconcentré. Entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos una fracción, tenemos que ser capaces de sacar esa fracción y quedar con un número entero. ¿Ya? Em, Eso, ese era el análisis que les quería mostrar. ¿Hasta acá tienen alguna consulta? no, quedó ¿No? todo claro. ¿Se entiende bien? Sí, Bacán. Ya, eso. Próxima semana tenemos sesión día martes también, ¿ya? Está en el correo. Vamos a usar el mismo link por si acaso. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por revisar reactivo limitante y en exceso, ¿ya? Y rendimiento. Con eso cerramos esta geometría. Y ya aquí en reactivos limitantes empezamos ya a usar harto de lo que hemos aprendido, como los balances, ¿ya? Así que eso. Traten de hacer ejercicios de esto de acá, pues soltando la mano para que no se queden con la pura idea, para que tomen fluidez con los ejercicios. Así que eso, si no hay más consulta, entonces vamos cerrando la sesión. Así que eso, pues chicos, son libres. Gracias por participar.
Me despido. Chao, chao.